capítulo 9.2, número 1, donde nos dice que quiere que demos dos razones por las que estos resultados no deben utilizarse para una prueba de hipótesis de la afirmación de que las proporciones de hombres y mujeres y fumadores son iguales. Y bien, en el ejercicio tenemos de que para cumplir esto, uno de sus requisitos debe ser que sean mayor a 5 y 5 de éxitos y 5 de fracasos, pero aquí tenemos que son 4, entonces no cumple con los requisitos. Aquí tenemos como respuesta, se trata de una muestra de conveniencia y no de una muestra aleatoria simple. Y para la muestra de hombres no se satisface el requisito de al menos 5 éxitos y al menos 5 fracasos, que es lo que hablamos. En el número 3 nos dicen qué representan los símbolos P1 y P2, y para encontrar estos valores vamos a irnos a estadísticas básicas, nos vamos a ir a dos proporciones, aquí nos vamos a ir a dos resumidos, y aquí introduciremos valores. Damos a aceptar y listo, nos arroja los valores, el cual ya tenemos aquí, y donde nos dice P1 es igual a proporción de todos los usuarios de SOCOR que experimentan dolores de cabeza. P2 son las proporciones de dolores de cabeza entre todas las personas tratadas con placebo. Proporción muestral 1 y 2 nos sale .0094, que lo tenemos aquí, y lo tenemos aquí, que fue lo que obtuvimos con lo que hicimos. Y proporción muestral agrupada es .000132. Y es todo. Este es el ejercicio número 5, donde nos piden el 15.8% de 8.834. El 15% representa el mal funcionamiento de marcapasos, y como resultado tenemos de éxitos o resultados buenos 1396, de que solamente es multiplicar 15.8% por 8.834, y ese es el resultado que nos da. Comencemos. El número 23 nos pregunta, parece que cuando ocurre un brote de norovirus en un barco, la proporción de pasajeros infectados puede variar de manera considerable. Para esto vamos a introducir todos los valores, estadísticas básicas, vamos a dos proporciones, aquí nos damos opción de datos resumidos, aquí ya pusimos los datos, nos da un nivel de significancia, no, entonces por lo tanto se queda su 95%. Vamos a aceptar, tenemos ya los valores de P, tenemos que vale 0, Z nos vale menos 7.66, y tenemos que vale menos 7.66. Nos iremos a la tabla, donde nos dice que el máximo número cuando pase de menos 3.5 hacia arriba, su máximo valor es .001. Teniendo esos valores nos damos cuenta que P1 es igual a 0.001, es menor que P2, que su de nivel de significancia nos habían dado .01. Se rechaza hipótesis nula y existe suficiente evidencia para afirmar de que la tasa de enfermedad norovirus en el barco Freedom of the Seas es menor que la tasa en el barco de Elizabeth. Ejercicio 25. ¿Qué sugiere el intervalo de confianza acerca de las tasas de éxitos de los jugadores de tenis de uno y otro sexo? Haremos para solucionar esto lo mismo, estadísticas básicas, dos proporciones, datos resumidos, ya colocamos los datos aquí, nos dan un intervalo de confianza del 99%, entonces colocamos aquí el 99%, ya está, aceptar, y aquí nos arroja que incluyen al 0. Por lo tanto, tenemos como respuesta, como los límites de intervalo de confianza contienen a 0, no existe una diferencia significativa entre las dos proporciones. Parece que hay una diferencia significativa entre las tasas de éxitos. Número 29. Dice, ¿qué concluye a partir de los resultados? Para este ejercicio volveremos a hacer lo mismo. Estadísticas básicas, dos proporciones. Nos dice que el 70% de 770 mujeres y el 69% de 731. Aquí ya tenemos los porcentajes. Nos piden un nivel de significancia del 90%. Ya lo tenemos. Aceptar. Y aquí tenemos que contienen a 0. Por lo tanto, no existe una diferencia significativa entre las dos proporciones. Parece que los hombres y las mujeres coinciden. Ejercicio número 33.
donde nos preguntan, dice, parece que los dolores de cabeza son un problema para los individuos que toman Viagra. Lo que vamos a hacer es lo mismo, estadística, dos proporciones, colocamos los datos, aquí nos dan porcentajes, 16% de 334, aquí lo tenemos, igual 4% de 725, aquí lo tenemos. Opciones no nos dan porcentaje de nivel, entonces se queda donde mismo. Y tenemos como valor Z, tenemos 7.68, que si nos vamos a la tabla, nos dice que arriba de 3.5 se convierte en 3.99, pero tenemos otro donde nos dice que 1 menos 0.999 es igual a 0.01. Por lo tanto, con esto investigado, quedamos que P1 es igual a 0.001, es menor al nivel de significancia que se nos dio, que es 0.01. Entonces, no existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que la proporción de dolores de cabeza es mayor en las personas que usan Viagra. Ejercicio número 37, vamos a hacer lo mismo, no es otra cosa más que hacer lo mismo. Aquí ya tenemos los datos, vamos a aceptar y tenemos que el intervalo de confianza es menos 0.217 menos 0.227. Como vemos, no contiene a 0. La pregunta dice: ¿qué sugiere el resultado acerca de la igualdad de P1 y P2? Pues como vimos, parece que se puede rechazar P1 igual a P2. La B dice: ¿qué concluye acerca de la igualdad de P1 y P2? Pues podemos ver que los intervalos de confianza se traslapan, entonces al parecer sí se puede rechazar P1 igual a P2. C dice que utilicemos un nivel de significancia de 0.05 para someter la prueba de la afirmación de que las poblaciones son iguales. Entonces tenemos que se va a rechazar la hipótesis nula porque existe suficiente evidencia para rechazar P1 igual a P2. D dice: ¿qué concluye acerca de la igualdad de P1 y P2? ¿Cuál de los tres métodos anteriores es el método eficaz para someter a pruebas de la igualdad P1 y P2? Nos dice que se puede rechazar P1 igual a P2 porque es menos eficaz. Mejor utilizar el traslape entre los intervalos de confianza individuales. Este es el capítulo 9-3. Comencemos el capítulo 2. Problema 2 nos dice: interpretación de intervalos de confianza que sugiere el intervalo de confianza del ejercicio 1 acerca de los pulsos de hombres y mujeres. Como respuesta es el problema 1, nos habla de los pulsos de mujeres y hombres. Para saber el intervalo de confianza, que es el que aparece enseguida. Y aquí tenemos que menos 12.2 es menor a 1 menos 1.6. Tenemos que el intervalo de confianza sugiere que hay una diferencia entre la frecuencia del pulso de hombres y mujeres, porque el intervalo de confianza no contiene a 0. Aquí lo podemos observar claramente. Y bueno, el 4 solo resumí el problema para hacerlo más práctico, donde nos hace mención de T es 2.42 y nos dice que también tenemos con otra fórmula que es 2.37. La pregunta dice: ¿en qué sentido el uso de un valor crítico T 2.42 es más conservador que el uso del valor crítico 2.37? Como respuesta es que en el sentido que el valor crítico 2.42 es el más conservador, porque ese es el puntuaje más alto de T, así que se puede rechazar la hipótesis nula. Ejercicio 6 dice: ventas de casas. Dice: el conjunto de datos 23 del apéndice B incluye los precios de lista. Los buscamos y nos pregunta precios del azar de 40 casas. Su apéndice aquí está. El problema nos pregunta que si son dependientes o independientes, por lo que podemos notar que este depende de este, así que la respuesta es dependientes. La pregunta 8 nos dice: le puse yo, no es necesario ir a buscar la tabla, porque en los ejercicios nos hace mención de los voltajes de su generador. Entonces tenemos como respuesta que es independiente. Y pues la 8 es así porque dice que nos habla de voltajes que producen en su casa y voltajes que produce un generador, y pues no tienen nada que ver. Bien, el ejercicio número 12 nos dice que nos vayamos al ejercicio 11 y tomemos los datos. Por lo tanto, los datos son los que aparecen aquí. En cual nos dice que tenemos que hacer esto. Estadísticas, luego dice que sugiere resultados acerca de la eficacia de los filtros de los cigarros.
Vamos a estadísticas, estadísticas básicas. Nos vamos a T2 de 2 muestras. Aquí introducimos los valores, que son las muestras, media de las muestras, la desviación. Nos piden en el problema un nivel de 90%, el cual ya está introducido. Damos a aceptar. Y aquí tenemos los valores ya. Lo que nos dice que se puede concluir que no hay evidencia suficiente para sustentar que los cigarrillos con filtro tienen un contenido menor al alquitrán. Y pues aquí lo podemos notar, ya que pues el cero está del mismo lado, no contienen acero. Bien, el ejercicio 16 nos dice que nos remitamos a lo que dice el ejercicio 15 para construir un intervalo de confianza del 98%. Su pregunta dice, ¿qué sugiere el resultado acerca de las dos medias? Aunque aquí tenemos los datos, supermodelos son 9, media 70, desviación estándar. Teniendo esto, nos iríamos a estadísticas, estadísticas básicas, T2 muestras. Ya tenemos los datos, nos piden que pongamos un nivel de confianza del 98%, damos a aceptar, aceptar. Los valores que nos proporcionan vemos que no contienen acero, con el nivel de confianza de 98%. Y lo podemos remitir ya que son 9 datos, menos el grado de libertad, te quedan 8. Buscamos en la tabla y tenemos que es 2.89, con un valor de significancia del 0.01. Y es así como nosotros podemos decir que se concluye que hay una diferencia significativa porque el intervalo contiene acero. El ejercicio 40 dice, ¿de qué manera se ven afectados los resultados por esta suposición adicional? Nos habla del ejercicio 12, el ejercicio 12 nos manda al ejercicio 11, donde nos muestra los datos que vimos en aquel momento, donde nos iremos igual a estadísticas, estadísticas básicas, T2 muestras, ya tenemos los datos, el nivel de confianza no te lo pide, damos a aceptar, y por lo que vemos sobre el ejercicio 11 que nos habla, bueno 12 que nos manda el 11, no presenta ningún cambio, los valores siguen siendo los mismos. Entonces podemos decir que hay evidencia para apoyar la suposición. Comencemos con el 9.4, ejercicio número 1, donde nos piden encontrar el valor de D y SD en general. Y preguntan que qué representa OD. Y bien, para encontrar esos datos nos vamos aquí nos buscamos T pareada, colocamos la primera columna, segunda columna, damos a aceptar. Y aquí inmediatamente tenemos la media que es menos 0.2, la desviación estándar de 8.04. Y como respuesta, UD significa o representa la población de las diferencias entre los tiempos. Ejercicio número 3 nos dice que nos vayamos al conjunto número 1. Ya nos hace una pregunta sobre el colesterol de mujeres y si se puede utilizar el método de esa sección para construir un intervalo de confianza. ¿Por qué? Como respuesta, tenemos que los métodos de esta sección producirán resultados numéricos, pero no tendrán ningún sentido. Las diferencias entre los pulsos y los niveles de colesterol carecen de sentido, ya que son diferentes tipos de cantidades. No se deben utilizar los métodos de esta. Ejercicio número 5, donde nos habla de las medidas de las sumas de combustibles de 4 marcas de autos. Aquí tenemos los datos que vamos a necesitar. Nos dice que nos vayamos al apéndice 16, pero digo conjunto de datos 16, pero no lo necesitamos. Aquí ya tenemos los datos. Se me olvidó mencionar que aquí nos dice que tenemos un nivel de significancia de 0.05, donde necesitamos media de D, la desviación estándar, el estadístico de prueba T y los valores críticos. Donde para sacar eso solo nos vamos a estadística, estadísticas básicas, T pareada, colocamos la primera columna y la segunda columna, damos a aceptar y ya tenemos la media, que es el primer dato, menos 8.2, desviación estándar, 0.5. También tenemos el valor de T que equivale a menos 33. Como contamos con 4 datos, nos vamos a dirigir, vamos a restarle 1 a esos 5 datos y nos vamos a dirigir a la tabla, donde nos dice que sería 3 y sus grados de libertad serían menos 3.182, dependiendo lo que te dice es 0.05.
Bueno, ahora pasaremos al ejercicio número 7, donde nos dan un 95% de intervalo de confianza y nos dice que nos vayamos y tomemos los datos de muestra del número 5, que serán estos. Entonces, ya obteniéndolos, hacemos lo mismo. Como estadísticas básicas de pareada, aquí vamos a colocar la primera columna. En la segunda opción colocaríamos la segunda, 95 de confianza que nos dieron, aceptar. Aquí solo se pide buscar el intervalo de confianza y aquí tenemos que es menos 9.046 menos 7.45. Número 19 dice, el nuevo sistema de calificación se implementó en respuesta a las quejas de las calificaciones del antiguo sistema y se utiliza un nivel de significancia de 0.01 para someter a prueba la afirmación de que las calificaciones del antiguo sistema eran más elevadas que las nuevas. Y aquí tenemos las calificaciones. Ya introducimos todos los valores que necesitamos. Ahora nos vamos a estadísticas básicas, nos vamos a T pareadas, colocamos ambos y dejamos aquí igual aceptar. Por lo que vemos es que el valor P es igual a 0, nos dieron un nivel de significancia 0.1, por lo tanto P es menor a 0.01, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula porque se tiene suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que hay evidencia para decir que las calificaciones del antiguo sistema eran más elevadas que las del nuevo sistema. Ahora comenzaremos con el 9-5. El ejercicio número 2 dice distribución de F y nos piden identificar dos proporciones diferentes de la distribución de valores de ese cociente. Dos de ellas podrían ser estas: la distribución F no simétrica y los valores de la F no pueden ser negativos. Aquí lo podemos ver representados en la figura 9.5, donde nos dice que no es simétrica toda esa parte y los valores dice solo valores no negativos, o sea positivos. Para el ejercicio 6 nos pide utilizar nivel de significancia de 0.05, donde nos vamos a guiar con la tabla del apéndice de los datos de la 20, que tenemos aquí los centavos indios y los centavos de trigo de antes y después, que estas dos tablas son las que nos van a interesar. Para eso vamos a hacer este procedimiento. Nos da un valor de 5.6, nuestros grados de libertad van a ser 35 menos los grados de libertad, que será menos 1, es 34, al igual aquí será en 36. Tenemos con una cola de 0.025 de 2.07 y tenemos que 5.629 es mayor a 2.07, por lo tanto se va a rechazar la hipótesis nula porque hay evidencia suficiente para rechazar la afirmación. Número 8 dice, ¿cuál es el valor P de una prueba de la hipótesis de igualdad de desviación estándar? Hay suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que la antigüedad de los automóviles de profesores y la antigüedad de automóviles de estudiantes puede ser en diferentes cantidades de variación. Y bueno, para eso vamos a utilizar los datos anteriores que utilizamos en el ejercicio anterior. Vamos a dividir s cuadrado 1 entre s al cuadrado 2, nos van a dar sus valores y nos da 1.01. El valor de P sería 0.47. Tenemos que 0.47 es mayor que el nivel de significancia, entonces no se puede rechazar la hipótesis nula. No hay evidencia suficiente para sustituir la afirmación. Para el ejercicio número 12 nos dice que nos vamos a guiar en el apéndice, en el conjunto 23, donde nos dice que van a tener los precios de venta una desviación estándar de 32.159.63 y que hay 19 casas con 2.000 pies. Ese tiene desviación estándar 66.628.50 con significancia de 0.05. Esto para someter a prueba la afirmación de un agente inmobiliario de que las casas con una superficie mayor de 2.000 pies tienen precios de venta con mayor variación que las casas más pequeñas. Lo que vamos a hacer es lo mismo, simplemente es elevarlo al cuadrado, dividirlo al cuadrado, nos da resultado 4.29. Hacemos lo mismo con los grados de libertad, que son los números totales de los datos. Nos da esto.
Luego, comparando lo que nos dio el resultado de arriba con el de abajo, podemos concluir que 4.29 es mayor que 2.20. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula, porque hay evidencia suficiente para sustentar la afirmación. Dice, número 16, utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de las ganadoras de ambos periodos tienen valores del IMC con las mismas cantidades de valor. Aquí tenemos datos, más datos. Su procedimiento es sencillo, simplemente se hace lo mismo que arriba, se divide, queda 1.15. Nos vamos a la tabla 5, los grados de libertad van a ser -1 siempre a tu número de n. Tenemos primero 4.02. Para concluir, tenemos 1.15 es menor a 4.02. Entonces no se puede rechazar la hipótesis nula, porque no hay evidencia suficiente para rechazar la afirmación. Bueno, este es el capítulo número 10 y empezamos con 10.2. Y el primer ejercicio nos pide que representemos R y representemos P. Sin realizar ningún cálculo, estime el valor de R, donde R representa el coeficiente de correlación lineal basado en una muestra pareada. P representa el coeficiente de correlación lineal de la población de los datos pareados. R es 0 porque no existe algún valor en el problema 1. La 3 dice, si existe una correlación lineal entre la concentración del dióxido de carbono en nuestra atmósfera y la temperatura que prevalece en el planeta, eso indica que los cambios de la concentración de dióxido de carbono provocan cambios de temperatura en el planeta. ¿Por qué? Y pues simplemente no, porque la presencia de una correlación lineal entre dos variables no implica que una de las variables sea causa de la otra. Tenemos la pregunta número 7. La 7 nos dan un coeficiente de correlación lineal de 0.202 y dice la pregunta, ¿existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que existe una correlación lineal entre las estaturas y los pulsos de las mujeres? Explique. La respuesta es no, porque el valor 0.202 es menor que el valor crítico de 0.312. El valor crítico lo sacamos de una tabla de los datos que nos dan. Nos dan 40 datos de las 40 mujeres, por lo tanto es 0.312 del nivel de 0.05. Bueno, comencemos. Este es el número 21, donde nos preguntan, dice, ¿hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre los costos de reparación de los choques frontales y los choques traseros? Primero que nada vamos a copiar todos los datos que nos dan las tablas. Después de eso nos vamos a ir a estadística. Después nos vamos a estadísticas básicas, nos vamos a correlación, integramos las dos columnas que están ahí, damos a aceptar, obtenemos el valor que nos dan aquí de R, menos 0.28. Ahora vamos a buscar el valor crítico. Tenemos 7 números, entonces, datos, perdón. Aquí tenemos que a 7 le corresponde 0.754. Por lo tanto, tenemos que menos 0.283 es menor que 0.754. Y con esto podemos decir que no hay evidencia suficiente para decir que existe una correlación lineal entre los costos de reparación de los choques frontales para los carros traseros. Aquí mostraremos una gráfica donde incluimos las variables y aquí lo vemos más gráficamente. Bien, ese es el ejercicio 23, donde nos dice existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO. Ya tomamos los datos, vamos un poco más rápido. Estadísticas básicas, hacemos lo mismo, correlación, integramos ambas columnas, nos dan de valor 0.89. Como tenemos 10 datos, nos vamos a ir a la tabla y vamos a buscar número 10, 0.632, es lo que le corresponde. Entonces aquí vemos que 0.892 es mayor que 0.632. Vemos que existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre la temperatura global y la concentración. Para ver la gráfica es gráficas de dispersión con regresión X y Y aquí lo tenemos claramente. Bien, ese es el ejercicio número 25.
donde nos pregunta, ¿hay suficiente evidencia para concluir que existe una correlación lineal entre la proporción de triunfos y la diferencia anterior? Para esto ya tenemos los datos puestos, hacemos lo mismo que hemos estado haciendo, estadísticas básicas, nos vamos a correlación, introducimos ambas variables y tenemos .872. Vamos a buscar el valor crítico en la tabla número 7 de datos. .754 es lo que nos corresponde. Entonces tenemos que .872, que es R, es mayor a .754 de nuestro valor crítico. Entonces existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre la temperatura global y la concentración del CO2. Y ahora presentamos la gráfica donde nos da esta pequeña gráfica, donde lo vemos más claramente. Comenzamos con el número 29, donde nos dicen que del 29 al 32 tenemos un valor de 0.05 de significancia. Y quieren calcular el coeficiente de correlación lineal de R y de valores críticos de R a partir de la tabla 6. Bueno, aquí ya tomamos los datos que nos piden. Entonces nos vamos a gráficas, estadísticas básicas. Ahora correlación. Ya tenemos ambas. Vemos que nuestro valor de R es .744. Ahora vamos a buscar el valor en la tabla de 35 datos que nos corresponde a .335. Ahora solo queda revisar que .744 es mayor a .335. Entonces se dice que sí hay evidencia suficiente para decir que existe una correlación lineal en los presupuestos invertidos y las ganancias brutas de las películas. Vamos a gráficos, a dispersión para comprobarlo, y aquí lo vamos a ver claramente. Aquí tenemos ya los datos y como vemos aquí está gráficamente puesto. 33. Se sabe que existe una correlación lineal entre el número de cigarrillos consumidos cada día y el pulso, de manera que un nivel de tabaquismo está asociado con un pulso más elevado. Conclusión: el tabaquismo provoca un aumento en el pulso. Su respuesta es que una correlación lineal entre dos variables no necesariamente significa que están ligadas, no la afectan directamente. Número 35. Se sabe que existe una correlación lineal entre el tiempo promedio de traslado al trabajo en un estado y los costos promedios de traslado en ese estado. Conclusión: existe una correlación lineal entre los tiempos individuales de traslado en el trabajo y los costos individuales de traslado al trabajo. Los promedios, como respuesta, tienden a esconder la variación entre los individuos, de manera que una correlación lineal entre promedios no necesariamente significa que exista una correlación lineal entre individuos. Y bien, vamos a comenzar con los ejercicios del 10.3. Número 2. Dice, recta con el mejor ajuste. ¿En qué sentido la recta de regresión es la línea recta que se ajusta mejor a los puntos en un diagrama de dispersión? La línea de regresión es la línea para la cual se minimizan las distancias verticales al cuadrado de los puntos de datos. Y la recta de regresión es la que mejor se ajusta a los puntos muestrales. Pregunta 4. Notación. ¿Qué diferencia hay entre la ecuación de regresión y la ecuación de regresión? Y es igual a B0 más B1X. Pues la ecuación Y es B0 más B1X, es la línea de regresión en la población. La ecuación de regresión Y igual a B0 más B1X es la línea de regresión de la muestra. Pregunta 8. Dice, ¿cuál es el mejor peso predicho del supermodelo que mide 72 pulgadas de la muestra? Bueno, para esto tenemos que saber esto, que nos tenemos que guiar con la estrategia de predicción de valor Y. Esto es una ecuación, no, la ecuación de la regresión no es un buen modelo. Entonces nos dice que la media de Y va a ser el mismo valor que lo que tiene Y. Por lo tanto, tenemos que Y es de 117. Por lo tanto, dice, y la media de los 9 pesos es 117. Así que por lo tanto, el mejor valor predicho más bien es 117 libras. Aquí puse una tabla donde se puede ubicar el punto 666.
porque son 9 modelos. Bien, este es el ejercicio número 12 donde dice efectos de conglomerados. Remitas el diagrama de dispersión generado por Minitab del ejercicio 12 de la sección 10.2. ¿Qué sería este? Nosotros ya tenemos los datos aquí. La inciso A nos dice utilice los pares de valores de los puntos de los 8 puntos y calcule la ecuación de la recta de regresión. Entonces nos vamos a ir a gráficas de dispersión, gráficas de dispersión con regresión. Ya tenemos ambos valores allí y aquí está la primera tabla. La segunda, el segundo inciso nos dice utiliza únicamente los pares de los valores 4 puntos de la esquina inferior izquierda. Ya tenemos los datos acá abajo. Ahora vamos a gráficas de dispersión, igual con regresión. Tenemos los datos y vemos la recta como es. Ahora la letra C nos está pidiendo los 4 puntos de la esquina superior derecha y calcule la ecuación de la recta de regresión. Ya pusimos los datos, nuevamente gráficas de dispersión con regresión, a aceptar, y vemos que es igual que la otra. Por lo tanto, la respuesta dice compara los resultados de los incisos A, B y C. La línea de regresión A es diferente porque la gráfica A toca 2 puntos, mientras B y C no toca ningún punto. Esa sería la respuesta. Continuamos con el ejercicio número 16, donde habla sobre unos candidatos y sus estaturas en pulgadas. La pregunta dice, la estatura predicha de Golden se acerca a su estatura real. Para eso vamos a introducir los valores que nos habían dado en el problema. Entonces vamos a hacer primero que nada, vamos a calcular primero la gráfica de dispersión, donde nos vamos a poner los datos, ya los introduje. Y aquí tenemos cómo aparecería. Y si nos vamos a la otra segunda parte es, nos vamos a asistentes, nos vamos a regresión, colocamos regresión simple, ya tenemos el orden de cómo van a estar y nos va a arrojar estas pequeñas tablas donde nos indica cuánto es su valor de P, a su R cuadrada y otros datos que no necesitamos ver por el momento. Y aquí tenemos la gráfica de lineal ajustada para el modelo lineal. Y aquí pues como podemos ver ya promediamos la media, donde es sacar la media de segundo lugar. Por lo tanto, tenemos con respuestas de que por lo tanto la estatura de 72.06 que tenemos aquí, pulgadas, sí se acerca a su estatura real. Bueno, vamos al ejercicio número 30, donde nos dice que calculemos la mejor distancia de frenado predicha para un automóvil que pesa 4000 libras. Y bueno, nosotros ya nos fuimos más rápidos, ya introducimos los valores y ya tuvimos aquí la respuesta. Ya solo es cuestión de analizarla. Y después de eso vamos a sacar las gráficas de dispersión. Introducimos valores, vamos a aceptar. Y como vemos, hay demasiada correlación. Y bueno, aquí presentamos de una vez la tabla, la sacamos de asistente y pues ya encontramos los valores de P, nos dieron nuestro modelo de regresión y es lo que necesitamos. Y bueno, aquí ya obtuvimos la media que nos corresponde a 136.78. Entonces nos dice que cuál es la mejor distancia de frenado predicha para el automóvil que pesa 4000 libras. Se concluye de la ecuación de regresión no es un buen modelo. Respecto a lo que dice la figura 10.5, el valor de predicción es el valor de la medida de los valores de Y, que es igual a 136.78. Con esto concluimos este ejercicio. Bueno, este es el ejercicio número 34, donde nos dice que determinemos la ecuación de la recta de regresión. Vamos a gráficas de dispersión con regresión. Colocamos aceptar y aquí la tenemos. Muy bien. Bueno, también vamos a presentar aquí la tabla, esta que nos sirve y es muy útil. Bueno, vamos a sacar residuo del cuadrado, la suma del cuadrado más bien. Listo, se pone la columna del C5 al cuadrado y vamos a aceptar. Listo. Nos damos cuenta que nos sale lo mismo
que en esta. Por lo tanto estamos correcto. Bueno, nosotros si sumamos esto, el residuo del cuadrado sumatorio nos daría de valor 253.86. Seguimos con la letra C. Dice, muestra la ecuación y es igual a 70 más punto 5x. Entonces dice, da por resultado un cuadrado más grande de cuadrados. Perdón, da por resultado una suma más grande de cuadrados. Como vemos, aquí tenemos la respuesta ya. Entonces, con eso podemos concluir. Bien, comencemos con el 10.4. El número 1 dice, notación, SI suponga que tiene valores pareados que consisten en las estaturas en pulgadas y los pesos en libras de 40 hombres. Nos dice al final, dice, describa con sus propias palabras lo que representa E. Pues se refiere al error estándar de la estimación. El error estándar mide las diferencias entre los valores observados y predichos de los pesos. Bueno, tenemos en la pregunta 5, aquí en la descripción dice que del 5 al 8, el valor del coeficiente correlacional lineal R para calcular el coeficiente de determinación y el porcentaje de variación total y explique el promedio de la relación lineal entre las variables de los conjuntos. Tenemos esta que es la 5, que se va a explicar. Y aquí lo tenemos, el coeficiente de determinación lineal es el coeficiente de correlación lineal al cuadrado. Entonces tenemos que .873 al cuadrado es igual a .7621. Eso se multiplica por 100 y nos da el 76%. Que eso significa la variación entre las variaciones explicadas por la ecuación de regresión. Bueno, el problema número 9 dice, ¿existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los pesos de automóviles y las cantidades de combustible? Pues tenemos que R al cuadrado es el 65%. Tenemos que se le va a sacar la raíz cuadrada, nos queda menos 0.80, y al principio del problema nos dice que van a ser 32 pares, por lo tanto tenemos como n 32 con significancia de 5. Podemos decir que R es igual a menos 0.80, es mayor que cualquier valor posible entre .335 y .361. Existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de una correlación lineal. Pregunta 9 dice, ¿cuál es el valor predicho del mejor combustible? Pregunta 11. El mejor consumo de combustible en la carretera. Tenemos que media es 27.02. Por lo tanto, el valor que mejor predice el consumo de combustible en la carretera es 27 millas. Bueno, el ejercicio 13 nos dice que calculemos algunos valores. Tenemos que vamos a requerir como A, la variación explicada, la variación no explicada, la variación total, el coeficiente de determinación y el error estándar de la estimación. Vamos a pasar, yo lo hice en Excel, y aquí tenemos los datos de la primera. Una vez puse la fórmula para identificarla inmediatamente. Aquí tenemos los valores de B0, B1. Aquí tenemos la variación explicada con Y, donde nos da 2.64. La variación total tenemos 2.7297, que es la B. Ahora pasemos a Minitab, donde tenemos los datos. Lo único que vamos a ir a estadísticas básicas. Vamos a ir a regresión, ajustes de modelo. Aquí introducimos C2 y abajo C1, damos a aceptar. Por lo tanto tenemos nuestro modelo de regresión. Para el siguiente, aquí tenemos ya guardada la tabla que nos va a servir. Nos habla de P. Aquí nos muestra nuestro modelo de regresión. Y así sucesivamente. Con el ejercicio 15 también vamos a hacer lo mismo que con el 13. Así que vamos un poco más rápido. Ya tenemos preparado nuestro Excel. Ya tenemos aquí los resultados. Nos van a pedir lo mismo que el 13, ya lo indicamos. Tenemos B0, B1. Ya obtuvimos aquí Y media, Y prima menos Y media al cuadrado. La variación total, R al cuadrado. Y esto que nos va a servir. Por lo tanto, también ya formulamos una vez las tablas. Tenemos aquí nuestro diagrama de dispersión. Y acá, esto fue porque lo hicimos en asistente. Aquí tenemos nuestro valor de P.
0.004. Aquí tenemos nuestro valor predicho. Bueno, aquí miren, aquí está la modelo de regresión y ocupamos hacerlo doble vez. Y bien, como ya obtuvimos lo que nos decían, valor A, valor B, valor C y valor D, hemos terminado el ejercicio. Bueno, comencemos con el número 10.5, el cual vamos a irnos al número 2, donde nos dice, ¿por qué la R cuadrada ajustada es una mejor medida que R cuadrada? Y es porque la R ajustada toma dentro de la cuenta el número de variables en la regresión de la ecuación, lo que R cuadrada ignora, que es el número de variables. La B nos dice, ¿por qué es mejor la ecuación de regresión con una sola variable de predicción? Y es porque R cuadrada ajustada es más idéntica, los valores con menos variables son mejores, porque este modelo es menos complejo y aquellos que agregan variables no mejoran el modelo significativamente. Bien, el ejercicio 6 dice, mediciones de cigarrillos. Se identifica lo siguiente, el valor P correspondiente a la significancia general de la ecuación. Nos vamos a ir aquí tenemos la de los cigarros, que es el conjunto número 2, 4 me parece, conjunto 4. Y ya vamos a dirigirnos a Minitab. Eso va a ser muy rápido porque tenemos el tiempo en contra. Que la respuesta sería sí, ya que su valor es .317. La pregunta B dice el valor del coeficiente múltiple de determinación R cuadrada. Y vemos que es 9.9. Y por último dice C, el valor ajustado de R cuadrada nos da 1.7. Bueno, y eso lo podemos ver en la parte de aquí abajo, que tenemos el problema. Bueno, comencemos con el ejercicio 10.58, donde la pregunta nos dice, es probable que el resultado sea un buen valor de predicción. ¿Por qué? Ok, nosotros ya introducimos los valores del conjunto de datos número 4. Nos vamos a ir a estadísticas, regresión, ajustes de modelos de regresión. Aquí ponemos alquitrán de filtros, aquí CO, damos a aceptar. Por lo tanto, nos arrojan los valores. Con esos datos que nos arrojan en ajuste, en residuos y por demás, podemos nosotros analizar que la ecuación de regresión predice que un cigarrillo de 26 miligramos de alquitrán y 15 miligramos de CO es 1.40 en nicotina. El intervalo de predicción indica que el analista puede estar al 95%. Este amplio intervalo indica que el modelo produce predicciones precisas. Vámonos al número 12, donde nos dice, es posible que ese precio de venta predicho constituya una buena estimación, y dice, es posible que el precio de venta predicho sea muy exacto. Bueno, vámonos a Minitab para responder a esas preguntas, donde ya tenemos aquí las respuestas, pero nos vamos a ir a estadísticas, a regresión, ajustes del modelo de regresión. Ya colocamos precio de lista y venta, damos a aceptar y nos arrojan los resultados. Junto con esto nos dice residuos, ajustes, residencia, precio. Con esto podemos nosotros deducir cada respuesta. La primera dice, ¿cuál es el mejor valor predicho del precio de la venta? El mejor valor predicho son 392.699.2. Con la fórmula obtenida aquí, 99.2 más 0.979 por X, que ese sería nuestro modelo. Dice la pregunta segunda, ¿es posible que ese precio de venta predicho constituya una buena estimación? Sí, porque se tomó la mayor ecuación de regresión basándose en el valor de P, y él es mayor que R cuadrada. ¿Es posible que ese precio de venta predicho sea muy exacto? Sí, porque se utiliza al menor número de variables de predicción. Número 14. Predicción de ganancias brutas de películas. ¿Ok? ¿Por qué es la mejor ecuación? La mejor ecuación es adecuada para predecir las ganancias que obtendrá una película. ¿Tiene sentido combinar variables de predicción? Muy bien, vamos a verlo. Para esto ya introducimos los valores. Solo voy a mostrarles cómo tienen que hacerlo. Regresión,
Nuevamente, ajustes de modelos. Tenemos ya introducido los valores. Y listo, es todo lo que tenemos que hacer. Aquí ya nos brotan los valores que necesitamos. Bueno, aquí repetidos porque la acabo de ejecutar como 3 veces. Con esto ya podemos resolver preguntas donde dice: la mejor ecuación es adecuada para predecir las ganancias que obtendrá una película, no porque es reajustada al tener mayor valor y tener menor valor P, a comparación de las demás tienen un rango bajo, así que tienes que buscar más factores para que se eleve R cuadrado. Podemos ver aquí. Dice: ¿tiene sentido combinar variables de predicción? Sí, para lograr tener buena estimación, ya que sugiere buscar más variables en R ajustado y así aumenta. Entre más alto esté, mucho mejor. Comencemos con el 16, donde nos dice, problema número 5, nos habla sobre los salarios y el aumento. Aquí en la referencia nos dice que del 5 al 16 vamos a construir un diagrama que mejor se le ajuste para llegar a una respuesta sobre este, y el mejor que se le ajusta, vamos a buscarlo. Yo lo busqué y va a ser el lineal. Entonces nos vamos a estadísticas, a regresión, gráficas de ajuste, colocamos Y y X, damos en lineal y este es nuestro mejor modelo matemático. Y8 más 2X. Y aquí está su R cuadrada y ajustada al 100%. Ok, ahora la número 7 dice: la tabla lista de distancia por encima del suelo por el caso de un objeto que se deja caer en el vacío desde una altura de 500 pies. El tiempo T es el tiempo que transcurre desde el suelo. Tenemos T y D. Ya lo metimos los datos, calculamos la primera gráfica. Perdón, no era esta. Colocamos la lineal y nos salió esto como resultado. Vemos que no es tan buena, pero calculamos la cuadrática y vemos que cumplen con nuestro R cuadrado 100%. Para hacer esto solo necesitan irse a gráficas, a estadísticas, regresión, gráficas lineales ajustadas, colocan cuadráticos y ya, es todo. Ok, 11, entonces quedamos, dice, el mejor modelo de muchacho. Bueno, ya pusimos los datos en Minitab para no alargar tanto esto. Vamos a hacer lo mismo, regresión ajustada, vamos a cambiar a cúbico. Vemos que nos da el 100%, por lo tanto es el mejor modelo que podemos utilizar para este problema. Número 13 dice: proyecte la distancia para un tiempo de 12 segundos considerando que la pelota de golf se dejó caer de un edificio con una altura de 50 metros. Aquí tenemos la tabla y aquí la pasamos a Minitab. Hay que cerrar esto. Aquí introducimos los valores. Aquí anteriormente metimos esta y nos dimos cuenta que esta no es la lineal, no nos va a servir para esto, pero después abrimos esta, que nos vamos a ir a gráficas, regresión, vamos a meter Y y X cuadrático, aceptar. Lo que buscamos siempre es el 100% en R cuadrado ajustado, porque significa que es nuestro modelo, nuestro mejor modelo matemático. Como vemos, lo cumple perfectamente. Y aquí notamos todo el trayecto, 0.5, cómo se despeja.